Hola, hola, ¿cómo están? Hola Manfred, Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas Hola, tardes, Diego. Juan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? todo súper. Excelente, Excelente, súper bien, gracias a Dios. Excelente bien. qué bueno. Bueno, bienvenidos nuevamente a la Live de ProInvest, donde nuestro propósito es enseñar cómo invertir en inmuebles que te generan alta rentabilidad. De nuevo, mi nombre es Manfred. En el episodio de hoy, lo que te vamos a contar por qué planear tu jubilación con inversión en departamentos en Pozo es bueno y no importa la edad que tengas, ¿sí? Siempre la jubilación muchas veces lo vemos lejana, pero realmente es bueno avanzar con eso ya desde temprana edad, o si no nos llega esa edad y si no construimos nosotros una jubilación de manera independiente, muchas veces nos queda un poco complicada aquella época de la vida, ¿no? Quiero hacer nomás un comentario al margen. Si verán, todos tenemos mucha luz. Esta transmisión se hace siempre a las 19:59. Esta vez nos tocó hacerlo de forma grabada. Lastimosamente no vamos a poder recibir comentarios por el mismo hecho que está siendo grabado. Pero bueno, siempre estamos con ansias de escuchar, de hablar también con gente interesada o con gente que nos quiera hacer consulta, quizás en otro foro, en otro medio. Y estamos haciendo de manera grabada porque el día jueves 10 no vamos a poder estar, estamos de viaje fuera del país inclusive, así que queríamos hacerlo de manera grabada para no perder un poco el contacto que siempre tenemos todos los meses, ¿ok? Bueno, para arrancar un poquitito con un ejemplo, Ariel nos contaba la vez pasada de una persona que justamente hizo esto. Hoy no recuerdo la edad que tiene esta persona, pero bueno, Ariel, contanos un poquitito la historia de esta persona que hoy vive básicamente su jubilación gracias a la renta que tiene en, creo que 17 departamentos que tiene hoy, ¿no? Así mismo es. Así mismo es, Manfred. Bueno, como mencionabas, esta es una persona de mucha visión, porque realmente para generarse uno, la jubilación tiene que tener esa visión de futuro, esa visión de horizonte, de visualizarse en ese momento ya no dependiendo del principal activo que es uno mismo, trabajando al menos en su trabajo, sino que, para la redundancia, sino que también digamos que la fuente de ingresos vengan de otros medios. En este caso en particular hablamos de una señora con una fuerte visión en el pasado, ¿verdad? Del hoy, porque ella invirtió en su momento con su marido, a quien lastimosamente hoy ya no lo tiene, pero ella invirtió junto con él en varios emprendimientos, o sea, juntó su capital, invirtió, compró y hoy goza, digamos, de 17 departamentos que le están rindiendo mes tras mes su jubilación, su mantenimiento y su vida prácticamente ya hoy está salvada gracias a los ingresos de estos 17 departamentos. Ella no mencionaba que odiaría depender de sus hijos, odiaría tener la libertad de poder salir cuando ella quiera, de poder tener a una persona que le lleve a donde ella quiera, de poder tener todavía esa independencia. Y gracias a esa visión que tuvo, hoy cuenta con estos 17 departamentos que prácticamente, si hacemos un cálculo de un alquiler promedio bajísimo, de 2 millones, 2,5 millones por cada unidad, ya nos podemos hacer a la idea de cuánto es lo que está percibiendo ella, fruto de ese esfuerzo del pasado, ¿verdad? Sabemos entonces que al hacer este tipo de inversiones, uno tiene que tener la claridad de lo que está buscando, por sobre todo eso en mente. Y esta persona tuvo esa visión y bueno, hoy ya felizmente está disfrutando de ese esfuerzo. Como Esa es solemos, la así historia. mismo, como solemos decir con Manfred, uno tiene que tener un objetivo para, bueno, o sea, con cuánto me quiero jubilar, ¿verdad? Para poder uno ir proyectando estas inversiones. No sé qué habrá pensado
la señora cuando invirtió tantos departamentos, pero ahora tenía un número en la cabeza diciendo, bueno, yo creo que esto es lo que yo necesito para cuando sea mayor, para no depender de mis hijos, como bien decías vos, y en base a eso fue realizando la inversión. Y otra cosa interesante es que, que bueno, además de uno proyectarse, decir, bueno, ¿cuánto quiero ganar? Sabemos que esa inversión de la señora está hoy protegida contra la inflación, digamos, lo que invirtió, el dinero que invirtió en aquel momento para la compra de apartamentos, hoy, digamos, si lo hubiera tenido en efectivo, digamos, depositado en algún lado, no iba a haber generado o hubiera perdido valor. En cambio, sabemos que los departamentos fueron acrecentando su valor, tanto en plusvalía como también en aumento de alquileres, ¿verdad? Así es. Y Che, ese Juan, y justamente, ya sí, que mencionás, y la gente se pregunta y tiene que ponerse metas, ¿verdad? Y realmente hay diferentes metas, ¿verdad? Entonces, así, para darle información a la gente, ¿cuáles son las metas que uno tiene que tener así básicamente para poder decir, che, hasta dónde yo tengo o quiero ir en términos de inversiones de departamentos en pozo? Porque siempre hablamos de eso, ¿verdad? Te da plusvalía y además te da renta. Y lo que acabas de mencionar es súper fuerte, ¿verdad? Es la protección contra la inflación, porque el dinero solo pierde valor, ¿sí? claro, incluso algunas jubilaciones, ¿verdad? Las jubilaciones no te van a ir aumentando las cuotas de nada. Te cerrar una jubilación y ese es el monto que vas a ir recibiendo. En cambio, en departamento sabes que va a poder ajustarte los ingresos. Entonces, bueno, si no sos un funcionario público que tenés asegurada una mega jubilación, tenés que pensar en adquirir este patrimonio que te vaya a generar, como siempre decimos, un ingreso pasivo, que no te genere mucho trabajo, ¿verdad? Y que algo que se cuide relativamente solo, a diferencia de, por ejemplo, un negocio que probablemente esté dependiendo de vos. Y, y es algo que además, o sea, a diferencia de tu jubilación, que una vez que te mueras, ¿verdad? Vas a dejar de percibir esa jubilación y en cambio un departamento, esa renta la van a poder continuar recibiendo, percibiendo generaciones futuras hasta que se venda incluso la propiedad. Entonces es algo que no tiene luego comparación con una jubilación normal, que se termina una vez que se termina tu vida, digamos. Y la rentabilidad que siempre hablamos. Aparte también que es un bien súper seguro. Hoy en día, digamos, mucha gente se pone a pensar dos veces antes de invertir en un fondo jubilatorio porque, bueno, estos fondos están manejados por personas, no sabemos qué puede llegar a pasar y demás. En cambio, un inmueble propio no está dependiendo de nadie y es algo mucho más tangible. Así es, algo también que quiero traer de vuelta a colación con la anécdota que mencioné hace rato, y que es súper importante, que normalmente nosotros hacemos en las evaluaciones y que tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Normalmente uno se preocupa por recuperar la inversión al cabo de 10 años, entonces de ahí viene, bueno, los porcentajes anuales que uno recibe para saber si vale la pena o si uno va a recuperar todo al cabo de estos 10 años. Esta persona nos mencionó que había hecho esa inversión ya hace cerca de 25 años atrás. Imagínense ustedes, 25 años atrás, todo el tiempo que ella le estuvo produciendo durante que vivía ella con su marido en vida. Bueno, una vez que él nos dejó, digamos, ella siguió percibiendo y hasta hoy eso es lo que le mantiene. Entonces eso es súper importante también, ¿verdad? Uno puede pensar, no, pero esto al cabo de 10 años, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Se devalúa, como dice Juan, tiene rentabilidad, perdura sobre la inflación. Y también fíjense, hace 25 años es que está generando estos beneficios. Entonces nos ponemos a pensar, por ejemplo, 25 años atrás, pero también es importante pensar qué sucederá 25 años de aquí en adelante. Y eso también es algo que tenemos que evaluar, porque hoy mi nivel productivo, a la edad a la que yo tengo, a la que todos nosotros tenemos,
tiene un número, un rango, pero en la medida que va pasando el tiempo tenemos que ver y evaluar también qué capacidad productiva tenemos nosotros. Y como les dije, hagamos el ejercicio de aquí a 25 años, ¿qué capacidad productiva tendría yo? ¿O qué necesidades yo tendría? Porque eso es importante también. De repente, en muchas culturas está muy asentado el hecho de depender de los hijos. Esta señora siempre tuvo la visión, ella siempre dijo, yo no quiero depender de mis hijos. También una situación de salud, ¿verdad? ¿Quién me va a cuidar? O sea, a quién le va a recaer la cuota mensual de la persona que me va a cuidar? Entonces son consecuencias que uno tiene que pensar. ¿Qué pasaría si yo no tengo esa jubilación? Juan mencionó, bueno, un funcionario público. Un funcionario público de alto rango puede ser que tenga una buena jubilación. Hoy por hoy podemos hablar que docentes universitarios tienen muy baja jubilación si dependiesen solo de eso. Entonces, a no ser que yo tenga un alto rango en una institución pública, bueno, de qué manera me voy a mantener? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Porque la municipalidad, no porque uno tiene edad, le deja de cobrar los impuestos o le cuesta más barato la electricidad, el agua. Entonces, son todas esas implicancias que tenemos que analizar. ¿Qué va a pasar si yo no tengo esta jubilación? Y hoy venimos a hablar de una manera muy interesante de ir generando esa jubilación tempranamente. Así es. Y hablando también en otros momentos, cuando estábamos construyendo un poco el concepto de esta live, yo particularmente jamás me vi como una persona que se va a jubilar y vivir del salario, porque tampoco quiero trabajar tantos años. Entonces, lleva a que trabajemos más en ese tiempo, que somos más productivos para generar los extras que nos van a dar aquella jubilación temprana, ¿verdad? Eso es lo que yo particularmente apunto. Y bueno, creo que tenemos muy buena conexión con esta persona que estamos mencionando, ¿verdad? Sí, Entonces, tipo un pensamiento nomás que siempre hablamos, ¿verdad? Que cuanto mayor es el retorno esperado, el riesgo también es mayor, ¿verdad? Inclusive hoy, lo bueno que tenemos nosotros, por eso traemos siempre a colación, que los departamentos son muy seguros, ¿sí? Invertir en departamentos es algo muy seguro, no te roba tiempo. Obvio que hay que aprender un poco del negocio, pero tampoco es hacer algo de extraordinario, ¿sí? Y además de eso, sumarle que con los beneficios extras que hoy día se logra alquilando por Airbnb, son mucho más rentables que lo que hablamos siempre de la renta tradicional. Aún así, la renta tradicional tiene mejores condiciones de retorno que un CDA, ¿sí? Entonces, y es un patrimonio, o sea, lo que hablamos en otras lives, si yo tengo un CDA, ese CDA no es ninguna garantía real para poder sacar un crédito, ¿sí? Cuando a mí me van a dar un crédito, ¿qué es lo que te piden? Patrimonio. Y un departamento es un patrimonio, o sea que es como que se duplica. Ese dinero que vos tenés puede ser nuevamente duplicable hasta cierto porcentaje, obvio, pero si compras en Pozo, probablemente lo que vos pagaste en Pozo vale ese crédito, o sea, tenés el doble, ¿sí? Y además que esto, sumar también por otro lado lo de Airbnb, que hoy día la renta neta a la última línea que te puede dejar está entre el 10 y 12% de renta neta anual, ¿verdad? Pero no se logra esto con cualquier departamento, de esto es lo que siempre hablamos también. Hay que tener en cuenta varios aspectos. Lo que hablamos siempre es buena ubicación, ¿sí? Por eso hablamos de los departamentos para inversión, que tiene que tener buena ubicación. Hay que apuntar a departamentos compactos, porque estos son los que al final nos van a dar mejor rentabilidad, ¿sí? Y tener un muy buen precio en el momento de la compra. Y eso se logra siempre se logra en Pozo. Un departamento terminado vos podés comprar, pero te perdiste de la plusvalía, ¿ok? Entonces, algo súper importante, Juan, contarnos
en cuanto a la ubicación, ¿sí? Sí, recién dijiste ubicación y nosotros siempre estamos insistiendo en Asunción. ¿Y por qué Asunción? Y bueno, porque siempre va a ser, obviamente es la capital y siempre va a ser el centro de todo, siempre va a tener la mayor demanda, siempre va a venir la mayor cantidad de gente y por supuesto porque existe un déficit habitacional súper grande. Y otra cosa que siempre decimos, el costo de la construcción es igual en Asunción que en Fernando de la Mora, que en San Lorenzo. Entonces, si querés sacarle un mayor provecho a tu inversión, obviamente vas a apuntar al lugar que mayor renta y plusvalía te da, que es, bueno, la capital de Asunción. Y no Y hace mira, falta tampoco hacer mucha futurología, o sea, es cuestión de ver nomás en ciudades vecinas cómo se comportan las capitales y cuál es la vigencia que tienen, digamos. O sea, no creo que nadie se haya arrepentido nunca de haber invertido en la capital de un país, hablando de inmuebles, ¿verdad? así es. Y otra vez hay zonas y zonas en Asunción. Y quiero Totalmente. acordarme nomás del primer proyecto que nosotros evaluamos juntos, que lo descartamos, ¿verdad? Porque justamente el supuesto ahorro o el precio al cual nosotros podríamos salir al mercado no era muy diferente a un precio que podríamos salir a una zona de alta rentabilidad y lo descartamos, ¿verdad? Sí, Porque siempre partimos de la base de la renta que puede generar los inversionistas y ahí nos dimos cuenta de que la ubicación es, creo que más del 50% de la ecuación de una inversión inmobiliaria, ¿verdad? Así totalmente. que nada, Ariel, y entonces cuando hablamos de otras actividades, ¿sí? Que la gente Sí. también construye, muchas veces inclusive, quiero mencionar nomás esto que muchísimas veces escuché y vi a personas que no sé, cumplen cierto tiempo en un lugar de trabajo, no es todavía su tiempo de jubilación, y ahí quiere emprender algo, ¿sí? Cuando no tiene más ingresos que le soporten, digamos, ¿verdad? Y es muy riesgoso, ¿sí? Así mismo como vos mencionás, Manfred, hay gente que a una edad determinada empieza a emprender, o igual algunas personas que a edad inicial se quieren juntar con un amigo, quieren generar un negocio que tienen ellos en mente que les va a ir bien. Hay que entender de que la gran mayoría de estas empresas van a la quiebra antes de los 5 años. Eso es muy importante, o sea, que una empresa esté más de 5 años en el mercado es muy difícil, son muy pocas porcentualmente hablando. ¿Y cuál es la inversión en la que hay menos riesgo y esfuerzo, por ejemplo? Porque siempre tenemos que evaluar eso. A lo mejor hay otras en las que es mayor el beneficio, pero ¿cuál es el riesgo que tienen y cuál es el esfuerzo que demanda? Juan hace rato mencionó, por ejemplo, yo puedo tener un negocio, pero ¿cuánto me demanda ese negocio? Probablemente el 90 o como solemos decir, más del 100% del tiempo activo durante el día nos demanda. Un departamento no es así. O sea, tenemos datos de cuántos negocios se cierran en los primeros 5 años y tenemos también datos de departamentos, o mejor dicho, hablemos de personas que se mantuvieron durante, por ejemplo, la pandemia reciente, gracias a la inversión que tuvieron en departamentos. Porque durante la pandemia todos sabemos, es más, hasta hoy siguen habiendo consecuencias de negocios que van cerrando como consecuencia de la pandemia, que les generó un efecto que hoy les está llegando y ya no les alcanza y tienen que cerrar lastimosamente sus negocios hoy. Pero durante pandemia igual seguíamos percibiendo nosotros por alquiler. Sí, quizá en algunos casos se hizo un pequeño descuento durante esos meses más difíciles porque las personas que vivían ahí tampoco tenían trabajo, pero igual siempre pagaban y siempre uno podía mantener porque al final estamos hablando de una necesidad básica que es la vida, que es el de habitar. Así es que eso siempre tenemos que comparar cuando vamos a hacer una inversión. Exacto. Y ya que estamos hablando de jubilación, quiero también poner a colación, digamos, algo que se escucha también muchísimo.
esa gente que trabajó toda su vida y llega a su jubilación, se empieza a deprimir, empieza a tener problemas de salud inclusive por este motivo, porque ya no tienen actividades. Entonces, ¿qué mejor que tener una actividad que primero es relajada, ¿sí? Segundo, lo manejas de manera remota. Por ejemplo, si yo me imagino jubilado, manejo mi Airbnb y si no tengo ganas o si tengo que viajar, etcétera, lo tercerizo, ¿sí? ¿Voy a ganar menos? Sí, pero si yo ya tengo asegurada mi jubilación, probablemente colchonee bastante bien. Quiere decir que si yo voy a necesitar, como cualquier número digo nada más, $2,000 para vivir por mes, probablemente mis inversiones me van a generar 2.500 a 3.000, lo cual me da un colchón, ¿sí? Entonces, importante también pensar en eso, ¿verdad? No es jubilarse y recibir dinero, sino que además de que te jubilas, recibís dinero, tenés patrimonio y una actividad tranquila, relajada, lo haces desde el teléfono. Y bueno, no sé, el día que yo me jubile, probablemente ya sea de una manera mucho más interactiva, ni siquiera yo tenga que hacer nada, ¿ok? Pero bueno, de la mano de esto también quiero mencionar algo que más del presente, ¿sí? Presente mezclando un poco con el futuro. ¿Qué es o cuál es el error y común y grave que comete, creo que la mayoría de las personas, ¿sí? Y algo que no le ayuda para nada en su jubilación, que es que su principal patrimonio es su casa, ¿sí? Y esto pasa no en Paraguay, pasa en todo el mundo. La persona promedio en todo el mundo, lo primero que anhela es tener una casa propia, ¿sí? Yo particularmente, esto es una anécdota mía, de verdad, creo que tuve mi casa ya por un poco de tema de presión familiar, etcétera, pero también había un poco de razón detrás, ¿verdad? A los 35, 37 años, si no me equivoco, ¿sí? Antes que eso, yo nunca pensé en tener una casa, solamente pensaba en invertir, generar más dinero y volver a reinvertir. ¿En qué me ayudó para este fin de la casa? Es que yo no tuve que endeudarme para nada para construir mi casa y la de mi madre, ¿sí? Son dos casas. Y lo que yo no entiendo, no comparto, pero es algo muy mío, quizás muchas personas no van a compartir conmigo, pero para mí endeudarme por 20 años para algo que no me genera ingresos para pagar esos 20 años, sino que lo único que hace una casa es sacarte dinero, ¿verdad? Entonces, nada, yo quizás nunca, hace mucho tiempo nunca pensé en la palabra jubilación, pero sí en cuándo o qué ingresos debo de tener como para no preocuparme de trabajar por el dinero, sino que mis inversiones trabajen para mí, ¿ok? Pero bueno, Juan, si querés ahí colaborar un poco en cuanto a qué tener en cuenta de cuándo empezar a planear tu jubilación, ¿sí? Bueno, Acá eso, sé que hay mucha gente joven, ya un poco mayor, de diferentes edades que nos siguen, así que desde tu punto de vista también, ¿cuándo uno tiene que empezar a pensar en la jubilación? bueno, y como siempre decimos, el mejor momento es ahora, ¿verdad? Porque nunca va a haber un mejor momento, o sea, uno no puede esperar, decir, bueno, yo recién, a ver, cuando me estabilice o cuando, qué sé yo, cuando gane más, voy a ponerme a pensar en la jubilación, porque es algo que tenemos que prever, justamente de eso se trata la jubilación, de ir previendo. Y no hay mejor momento que hacerlo de forma temprana. O sea, si nos queremos poner a pensar en nuestra jubilación 2 años antes, obviamente no vamos a saber qué hacer. La inversión que vayamos a tener que hacer va a ser muy grande. En cambio, si la empezamos a planear hoy, bueno, sabemos que esa inversión va a ser gradual, que no nos va a costar tanto. Entonces, el mejor momento, como siempre decimos, es ahora.
Y en otras lives, bueno, solemos hablar de cómo hacer. Mucha gente también se angustia, se preocupa, dice, bueno, yo ahora no tengo para invertir, por ejemplo, bueno, en un departamento. Y Manfred siempre comenta bueno, que para eso existen otros instrumentos financieros que te van a servir de puente, ¿verdad? Para llegar a esa meta, que puede ser, por ejemplo, un CDA. Voy teniendo un CDA, voy juntando la plata, después ese CDA, bueno, lo voy juntando con otras bonificaciones, unas ventas de, no sé, un vehículo, algo así, hasta llegar al objetivo de la compra, en este caso, ¿verdad? Lo que estamos hablando de un departamento. No es necesario que vos hoy tengas bajo tu colchón el monto para invertir para un departamento, sino que es algo que vas a ir creando con el tiempo, ¿verdad? Así es. Mira que de la mano de lo que estás diciendo, Juan, creo que todos saben, yo soy un fiel seguidor de Kiyosaki y todos aquellos mentores de la libertad financiera. Y siempre suelen mencionar, y no importa a quién le escuche, siempre hablan de lo mismo, ¿verdad? Que dicen la mentalidad del pobre, porque la pobreza es un estado mental muchas veces, ¿sí? Versus la mentalidad del rico, ¿ok? No es, el rico no es un tema de monto, sino que es un tema de actitud muchas veces. Entonces lo que vos dijiste, che, hoy no puedo, pero ¿qué es lo que piensa la mente pobre? La mente pobre, no la persona. Y lo único que dice, yo no puedo comprar eso. ¿Y cuál es el pensamiento inmediato del rico? Es, ¿qué tengo que hacer para lograr, para poder comprar o para adquirir eso? ¿Sí? Entonces viene de la mano de eso, ¿verdad? Ponerse objetivos, luchar para eso. De hecho, hoy, si vamos al caso, ¿verdad? Hoy es un día que nadie está trabajando y nosotros sí. ¿Sí? Porque nos motiva el crecimiento, nos motiva a ayudar a la gente, nos motiva un montón de cosas. Y estas son las cosas que normalmente una persona que quiere lograr algo tiene que hacerlo. Tiene que sacrificar tiempo que probablemente esté con su familia o lo que sea. No matarse, pero tiene que ser consciente de eso, ¿verdad? Y bueno, Ariel, contanos un poco en términos de planificación numérica. ¿Qué vos opinás en cuanto a esto? Bueno, súper interesante todo lo que estamos mencionando y como mencionaste vos a un autor que profesa justamente el tema de la independencia financiera como Robert Kiyosaki, no solamente él, sino en cualquier texto que uno lea, lo primero que uno tiene que hacer es ir ahorrando el 10% por lo menos de su salario, de sus fuentes de ingreso, específicamente para tener un futuro en donde invertir, ¿verdad? O sea, como bien dijo Juan, nosotros hoy podemos empezar a invertir en un departamento. ¿Y cómo podemos empezar a invertir en un departamento? Empezando a generar ese ahorro de los ingresos, por lo menos el 10%. Si se puede más, fantástico, que se pueda más. Ser austeros en los gastos es importante, obviamente, porque me permite a mí guardar esa reserva para inversión a futuro y por lo menos la recomendación es ir guardando ese 10%. ¿Para qué? Para juntar una entrega. Una entrega porque los departamentos normalmente, algunos, no todos, tienen un sistema de financiamiento y de pago durante obra. Normalmente lo ideal es no recurrir, ya incluso sea para departamentos cuyo objetivo es la renta, no incurrir en un préstamo bancario, sino que ir juntando hasta completar un 30% por lo menos, que es lo que normalmente se pide para la entrega o para, digamos, la reserva ya de ese departamento. Entonces yo pago ese 30% para comprar ya en pozo, voy pagando financiado durante lo que dura la obra, es un plan de financiamiento, por eso yo tengo un beneficio de un costo totalmente distinto al que tendría ese departamento cuando esté terminado. Y al terminarse el departamento preentrega normalmente se acuerda también un pago. Entonces eso es súper importante. Y a partir de ahí, como todo tiene que ir en base o de mano a un objetivo, tenemos que establecer unos objetivos. Por ejemplo, yo, si quiero vivir con $4,000 al mes, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuántos departamentos tengo que tener para generar esa renta? Nosotros hablamos de rentabilidad, por ejemplo, hace rato Manfred mencionó con el alquiler temporal por plataformas como Airbnb que te ofrecen un 10, un 12%. Y a partir de ahí tenemos que ir haciendo la ingeniería inversa, ¿verdad? ¿Cuánto yo necesito
para vivir con $8.000. ¿Cuántos departamentos necesito para vivir con $2.000? Y a partir de ahí me pongo ese objetivo y mes tras mes voy anotando. Así como cuando vamos al gimnasio, los que van al menos, ¿verdad? Van anotando sus repeticiones, sus pérdidas de peso, cuántos kilómetros corren mes tras mes. Asimismo, esto se tiene que realizar mes tras mes, ir generando ese ahorro para ponerse un objetivo de tener tantos departamentos a la edad de tanto también. Eso es súper importante. Súper. Y como último, digamos, modo de pensar, que fue mi primer forma de pensar también, cuando empecé en el rubro de departamentos para renta, que fue cuando yo compraba, ¿sí? Y tenía otro negocio que era el de la ganadería. Hasta que conocí más a profundidad esto y ahora estoy mucho más abocado en esto, es un departamento por cada hijo. De esa manera, primero, yo, dependiendo de la cantidad de hijos que tenga, obviamente, el día que yo deje de trabajar, voy a tener ingresos pasivos de esos departamentos. Y el día que yo ya no esté acá, todos mis hijos van a tener por lo menos un departamento donde pueden agarrarse de algún ingreso, ¿sí? Y no estar en la nada, ¿sí? Y creo que no se van a pelear tanto tampoco, espero, ¿sí? Porque ahí ya hablamos de otras cuestiones, ¿verdad? Entonces ya estás hablando de la jubilación de tus hijos prácticamente, o por lo menos como dijiste, algo que le ayude A a sostenerse. generar eso. Claro que a vos a lo mejor te costó más, pero bueno, ya le estás dejando también a ellos. Exactamente. Y bueno, para ir cerrando un poquitito, ¿sí? Un tip para darles un poquitito, que es lo que nosotros vemos y que uno tiene que organizarse, así como dijo Ariel. El primer paso es ahorrar para poder tener la entrega de una unidad. Normalmente estamos hablando cerca del 30%. Vamos a hablar para redondear nada más, si es que un departamento cuesta 100.000, son $30.000. Luego se paga durante obra, que podría ser hasta 24 cuotas o más, dependiendo del proyecto. Podría ser un poco menos, pero siempre rondan las 20 cuotas más o menos. Y para lograr esos 20, o sea, ese 30% en términos reales, yo tengo que ver si tengo esos 20 o $30.000, ¿sí? Para que puedas tener así bastante disponible para el momento que aparezca una buena opción de compra, ¿sí? Y ahí ya te sumas a otro mundo, ¿verdad? Hay mucha gente que compra departamentos saliendo de los CDA, saliendo de los bonos, porque entienden de que ese dinero está perdiendo valor. Una inversión inmobiliaria en pozo te genera ya plusvalía, o sea, tu plata ya vale más de entrada. Y una vez que esté terminado, después vas a alquilar, entonces vas a tener una renta muy similar, quizá mejor inclusive que el CDA o bono que tengas. Entonces, esto te va a ayudar a cerrar tu jubilación, ¿ok? Pero bueno, ya que estamos hablando de los 20.000 o $30.000, quiero que me ayuden acá a colocar el link donde pueden suscribirse a algo que estamos llamándole a la lista VIP o VIP de futuros inversionistas en departamentos en First, ¿sí? Donde pueden ya registrarse y el día que nosotros lancemos algo van a ser los primeros en saber y van a también tener el privilegio de poder entrar en pre-lanzamiento, ¿sí? Yo les puedo asegurar que hay muchas personas que ya se vendió todo nuestro edificio. Creo que en el último live dijimos que había uno reservado. Bueno, se abrió esa reserva. A los 3 días creo que se vendió esta última unidad que quedó de nuevo disponible. Entonces, nosotros nos ocupamos en serio de hacer un gran producto que te va a generar alta rentabilidad. Así que si es que estás interesado en construir tu futuro, en construir tu jubilación, en ganar dinero,
en darle algo a tus hijos más adelante, te recomendamos que te suscribas y cuando sea el lanzamiento vas a estar enterado de el mayor detalle posible para que puedas hacer tu evaluación a profundidad. Y bueno, ojalá que seamos nosotros la mejor opción donde quieran invertir, ¿ok? Bueno, para ir cerrando, Ariel, vamos a mostrar acá un videito rápido de los avances de obra, que también es el compromiso de cada live que hacemos todos los meses. Así que si nos pueden ayudar con el videito y después nos explican un poco en términos cristianos lo que se ve ahí. Me gusto. Ahí está, por algo, a ver, ahí estamos. Por algo se dice que la base es lo más importante, ¿verdad? En nuestro caso, gracias a Dios ya la base está. A partir de ahora ya es crecer para arriba. Las fotos que vimos ahí ya representan, digamos, las partes más importantes del edificio, que es el basamento ya terminado. Incluso pudimos ver el cargamento de la primera losa, que es el techo del subsuelo. Esa va a ser la planta baja del edificio. En este mismo momento ya se está avanzando en el encofrado, digo bien, que sería del primer nivel de estacionamiento ya. De aquí a un mes más o menos desde la calle ya se va a estar viendo ahí el primer nivel que va para arriba. Así es que estamos muy contentos. La excavación ya solamente resta en un sector de esquina y quedan para los tanques de agua que van enterrados, un poquitito, sumideros, cosas así, pero el resto ya prácticamente está liberado. Y a partir de ahora ya queda crecer para arriba. Ya vieron también en el video que ya está la escalera que va desde el subsuelo a esa planta baja. O sea, uno ya puede, de aquí a poco va a poder entrar desde Pacheco y bajar al subsuelo por la escalera que ya va a estar allí. Las cajas de hormigón de la escalera, del ascensor, también ya se están ejecutando. Así es que bastante bien los avances, a pesar de que tuvimos muchísima lluvia el mes pasado. Eso es algo a rescatar también. Tuvimos mucha lluvia. Habrán sabido todos aquellos inversionistas también que no están o que no residen en Paraguay, que recibimos mucha lluvia. A pesar de eso, igual el avance se dio satisfactoriamente. Así es que esos son los avances de este mes que estamos contentos de poder compartir con ustedes. Genial. Bueno, excelente. Bueno, señores, muchísimas gracias por su tiempo. Muy valorado en un día que pudiesen haber estado haciendo otras cosas. Así que muchísimas gracias al equipo también que siempre nos da soporte. Así que bueno, buen resto de jornada y bueno, nos vemos de nuevo por este medio dentro de un mes más o menos. Y bueno, Gracias, Manfred. nos vemos. Gracias, Manfred. Chao, Juan. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.